que su plan fue extraordinariamente malvado, porque él estaba consciente del daño que estaba haciendo a las personas. Y cuando gente que de verdad le estaba dando todo lo que tenía, confiando en él sabía que era una mentira. Él sabía que no iban a ganar nada. Le habían propuesto una condena de 50 años y terminaron dándole 150 años. En el segundo año de estar condenado, uno de sus hijos se suicidó, sus demás hijos pues acabaron muertes por enfermedades. Pero más allá del crimen financiero, hermano, ¿verdad? Lo que Madoff representa es el corazón humano, ¿ok? Es un corazón que vive para sí mismo y que utiliza a los demás como objetos, ¿verdad? Como herramientas para que yo alcance mi fin, ¿verdad? Es un corazón que miente, engaña, que acumula y que destruye. Y justamente es eso lo que Proverbios 6 nos advierte con tanta claridad, al grado que te dice que es algo que Dios odia, que Él lo encuentra abominable. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, es que usted y yo, ¿verdad? Los seres humanos, no nacemos con un espíritu de servicio para los demás. De hecho, todo lo contrario, ¿verdad? Hay cosas que cuando los niños van creciendo, se las tenemos que enseñar. Y una de ellas es a compartir. Porque lo primero que aprende es decir, mío. Y cerrar el puño y ábrele el puñito a un bebé. Mano, ¿dónde hacen CrossFit? No lo sé. Pero la verdad, o sea, nacemos con esa naturaleza, ¿verdad? Egoísta, de querer tener todo para nosotros. Entonces, todo lo contrario, la necedad que está en nuestro corazón hace que nosotros no sirvamos a las personas de una manera desinteresada. No significa que no sirvamos o que no ayudemos a las personas. Sí lo hacemos cuando en nuestra mente pensamos que podemos obtener algo. O sea, no es algo que nazca solamente de nuestro corazón. Un necio es una persona que vive para sí mismo y todo lo que hace será exclusivamente para su propio bienestar. Es difícil de verdad que veamos el valor en las personas, sobre todo si no son como de nuestra familia o de nuestro círculo más íntimo. Tendemos a poner barreras. Esta diferencia es algo que nace en lo más profundo de nuestros corazones. Ahora bien, si sabemos que la indiferencia y el egoísmo, ¿verdad?, que está en contra de los demás, es como nuestro sello de fábrica, es la forma en la que nosotros nacemos, ¿verdad? Ya nacemos con ese chip en nuestro corazón. Entonces, ser sabios es justamente buscar todo lo contrario. Estamos yendo a contracorriente, estamos yendo a contracultura. Lo que la gente nos enseña allí afuera, ¿verdad?, es muy diferente a los valores, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado en su palabra y al ejemplo que Cristo nos puso estando aquí con nosotros. El maestro de Proverbios se encarga, ¿verdad?, de mostrar con absoluta claridad lo que nuestro Dios aborrece para que nos esforcemos. Y ahí sí hago énfasis, para que usted y yo nos esforcemos, para que pongamos de nuestra parte en erradicar estas actitudes de nosotros para actuar como verdaderos sabios. O sea, ya no podemos estar en apatía o ya no podemos estar con esa indiferencia de decir, si Dios quiere que cambie, Él me va a cambiar. Yo así soy y pues ahorita me ha funcionado bien. Si Dios quiere que yo haga las cosas diferentes, Él me lo va a decir. Pues yo creo que Dios nos lo está diciendo en esta noche, ¿verdad? Nos está llamando a actuar y a vivir como verdaderos sabios, vivir una vida que le agrade a Dios. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué Dios odia estas cosas? O sea, ¿por qué escriben aquí que es algo que Dios odia? Y es bien raro ver como esta fase de Dios o este lado de Dios, porque estamos acostumbrados, y más que nada aquí en la iglesia, que cuando hablamos de Dios, sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Es lo primero que aprendemos. Y no les estoy mintiendo.
Dios es amor. De hecho dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es su esencia y sabemos que Él es santo. Y dentro de esa santidad hay cosas que Dios no tolera y cosas que Dios no permite. Entonces, ¿por qué Dios odia esto? Si yo le pudiera dar respuesta, te diría que es por las consecuencias que el pecado traerá a quienes lo cometen. Dios conoce el dolor y el daño que estos pecados traen a nuestras vidas. Y Él no odia como nosotros, como tú y como yo, ¿verdad? Él no odia de una manera impulsiva o rencorosa. Su odio, por raro que suene pensarlo o decirlo, es un odio santo que viene de la justicia y suena como contradictorio, pero es un odio lleno de amor. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios odia el pecado, no porque le moleste a Él, sino porque nos destruye a nosotros, su creación más amada. Él odia lo que divide, lo que hiere, lo que arruina, lo que nos aleja de vivir como verdaderos hijos suyos. Y porque Él sabe que nada nos puede separar de Él, ¿verdad? Pero cuando nosotros cometemos algún pecado, nosotros mismos es como que pongamos una barrera y decidimos, ¿verdad?, dar unos pasos atrás y separarnos del Señor. Ahora ponte a pensar, si Dios tuviera, ¿verdad?, esta lista de cosas que Dios odia de Abdiel, ¿no? Y ponle tu nombre, ¿verdad? Cosas que Dios odia de Juan. ¿Qué crees que estaría en esa lista? ¿Qué crees que pondría Dios en cosas que odio, verdad? Si hoy le preguntáramos al Espíritu Santo y oráramos con todo nuestro corazón y le dijeras algo como, Señor, ¿qué cosas están aún presentes en mi vida que no te agradan? ¿Qué cosas hay dentro de mí que van en contra de ti? ¿No? O sea, ¿qué crees que Él pondría en su lista? Tal vez la indiferencia, tal vez un egoísmo que está como camuflajado de, es que no tengo tiempo, es que sí quiero ayudar, pero ahorita no puedo, ¿verdad? Tal vez la crítica constante, la adicción a siempre querer tener la razón, ¿verdad? Tal vez ahí llevar una doble vida, no sé, pero vale la pena que usted y yo hagamos este ejercicio, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos en esta situación y le pedimos a Dios que Él nos muestre qué hay dentro de nosotros que no le agrada, Él lo va a hacer. Él nos va a mostrar, ¿verdad? ¿Qué odia el Señor? Y me gustaría que tomáramos en cuenta algo, no sé si lo notaron ustedes, ¿verdad? Pero estos pecados involucran partes del cuerpo, ¿no? Los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies, la boca. Son pecados entonces que están relacionados con cosas, con algo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo o a través de él. Te doy algunos ejemplos, ¿no? Los ojos tienen una mirada altiva, la lengua miente, etcétera. Ahora, recordemos, hay un verso que está en Romanos 6:13. Dice así, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces aquí Pablo nos está escribiendo, ¿verdad?, sobre presentar todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo para la obra de justicia y no para el pecado. Este conjunto de 7 pecados, ¿verdad? No son los 7 pecados capitales, pero también se centran en cómo tratamos a los demás. ¿Ok? En un momento vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos, pero me gustaría como dejar claro que nosotros fuimos creados para honrar a Dios con nuestro cuerpo, adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Y es muy fácil adorar o buscar a Dios cuando estamos aquí, ¿verdad? 2 horitas en domingo,
con amigos, la mayoría de las personas me caen bien, ¿verdad? Termina esto y adiós, nos vemos el próximo domingo. Pero se nos olvida que Dios viene con nosotros. Y a donde quiera que nosotros, ¿verdad?, nos dirijamos, que nuestros pasos nos lleven, el Señor no se queda aquí. Él va con nosotros y es allí afuera la vida que Él quiere que vivamos para Él. ¿Ok? A Dios también le importa cómo tratamos a las demás personas. Cada uno de estos pecados, ¿verdad?, si se dan cuenta, no son cosas que van atentando de nosotros hacia Dios, sino son cosas que salen de nosotros hacia otras personas. Me llama mucho la atención esto porque cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor es amor, alegría, paz, paciencia, todo, ¿verdad? Todos los 9, todo el fruto del Espíritu Santo, también son cosas que deben salir de nosotros hacia las personas. O sea, ninguna de esas es como que de nosotros hacia Dios. Al contrario, es algo que Dios produce en nosotros, pero el reflejo se ve hacia las otras personas. ¿A quién somos llamados a amar, verdad? Pues a Dios con todo nuestro corazón y a todas las personas. La paciencia, ¿verdad? A ver, ¿con quién soy paciente? Con mi familia, con mis hijas, ¿verdad? Cuando estoy en el tráfico, etcétera. El verso, acompáñame a leer este verso en la Biblia. Dice, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dios sí te dice, sí, hijo, o sea, yo sé que tú me amas, ¿verdad? Yo sé que tú me amas y te esfuerzas y me tratas de mostrar tu amor, ¿verdad? Pero también me interesa cómo te relacionas con las demás personas. Ama a las demás personas. Y después Jesús cambia este mandamiento y Él dice, ámense como yo les he amado. O sea, el mismo amor que tú recibes de mí, de esa manera. O sea, si tienes alguna duda de cómo amo a las personas como a mí mismo, bueno, ¿verdad? Tal vez tú no te amas de la mejor manera, ámalas como yo te amo a ti. Ámalas con el tipo de amor que yo te muestro. Y no sé, hermano, cómo sea para ti, pero para mí está muy retador esto, ¿verdad? Porque decía nuestra pastora, decía Elenita en una junta que teníamos, dijo una frase que a mí me gustó muchísimo, y es que cuando alguien nos hace daño a nosotros, cuando alguien nos ofende, ¿verdad? Nosotros queremos justicia. Buscamos justicia, ¿no? Que las pague. Pero cuando somos nosotros los que nos equivocamos, queremos misericordia, queremos perdón, queremos otra oportunidad. Entonces, eso es lo que deberíamos extender a las demás personas. Vamos entonces a desglosar cada uno de estos brevemente. El primero es ojos soberbios. Y no solamente quiero como enfocarme en lo negativo que a veces pareciera un poco obvio, sino en lo que Dios espera de usted y de mí. Y aquí es que no miremos o que no consideremos a los demás, ¿verdad? Que no los miremos con desprecio o que no los veamos con un sentido de superioridad, que nos sintamos más que ellos. Los ojos soberbios, eso representan el orgullo, la insolencia, la indignación, la arrogancia, la pretensión, ¿verdad? Estas se relacionan con la necesidad de victoria, de sentirme más que las otras personas. Nos habla acerca de querer ganar en lugar de buscar reconciliación. El orgullo encabeza esta lista de pecados, de cosas que Dios odia, porque es como el peor y el más peligroso de todos, porque es un pecado muy silencioso. O sea, nadie va caminando así con bandera, ¿verdad?, de orgulloso. Mírenme, ¿verdad? Lo triste es que las personas orgullosas menosprecian a los demás porque se sienten superiores. Es esa actitud que sobrevalora el yo, o sea, yo estoy por encima y de esa manera menosprecio a las demás personas. Es el sentimiento que dice, yo soy más que los demás, yo soy mejor que los demás. Yo sí puedo, tú no.
Y solamente decir eso, ¿has conocido una persona así? O sea, ¿has conocido una persona que tiene como este tipo de personalidad? A veces cuesta trabajo, ¿verdad? Poder relacionarnos con esas personas, poder amarles. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Que yo pueda adquirir esa actitud, ¿verdad?, de siervo y conocer a una persona y pensar que puedo aprender de él. ¿Qué me puede enseñar esta persona? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ser mejor? Hay un salmo también, no está aquí, pero dice, Dios mío, tú estás en el cielo, pero de esa manera cuidas a la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Otra versión dice que al soberbio lo miras de lejos. Yo recuerdo que tenía como 15 años cuando leí esto y a mí me dio como mucho miedo el hecho de pensar que si Dios me veía de lejos era porque yo estaba lejos de Él y yo sentía que estaba desarrollando una actitud muy orgullosa en mi vida por muchas cosas. Pero yo recuerdo, o sea, con el pasar de los años, ver amigos que de repente se me acercaban y en un momento, ¿verdad?, de completa sinceridad me dijeron, oye, ¿te acuerdas ese día que te vimos en este evento o en este concierto o así? Nos acercamos contigo, mano, tú estabas flotando. O sea, estabas así, no me toquen, o sea, y lo malo es así, que te conocemos y el hecho de que tengas esa actitud, dices, ¿para qué? O sea, ¿a quién quieres impresionar? Entonces, si yo pienso y pregunto, ¿por qué Dios odia, verdad, la actitud soberbia, los ojos soberbios? Es porque el orgullo nos aísla de los demás, nos impide ver a los demás con compasión y nos hace pensar que no necesitamos a Dios, que mis fuerzas son suficientes. Por eso usted y yo debemos cuidarnos de no tener estos ojos soberbios, ¿verdad? El orgullo es la palabra que mejor describe a Satanás. La esencia misma del orgullo es intentar ser tu propio Dios. Que el hecho cuando nosotros pensamos que no necesitamos a las personas, de alguna manera también estamos pensando que no necesitamos a Dios. Y ahora quienes quieren ser Dios dicen, yo puedo hacer mis propias reglas, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. ¿Has conocido gente que dice eso? Yo sí. O sea, gente que de repente intentas hablarles de Dios y te dicen, pero yo estoy bien, yo no tengo problemas, yo tengo dinero, tengo salud, como si tuvieras que estar fregado para poder venir a Jesús, ¿verdad? Pero no es así, es una actitud dentro del corazón los que les mantiene alejados de Dios. El orgullo puede ver los pecados en los demás, pero nunca ve los suyos, ¿verdad? Recordamos aquella frase que dijo Jesús, ¿verdad? Que sacáramos primero la viga que estaba dentro de nuestros ojos para que podamos ayudar, ¿verdad?, con la astilla que tenía nuestro hermano. El segundo es la lengua mentirosa. Las personas a tu alrededor deben escuchar de ti, ¿verdad?, de tus labios, solamente la verdad y no engaños. Ahora, necesitamos notar que hay una conexión tremenda entre el orgullo y la mentira. Por ejemplo, Satanás cayó debido a su orgullo y se convirtió en el padre de la mentira para poder llevarnos con él. Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. ¡Wow! Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace, ¿no? De tal padre, él ha sido asesino, ¿verdad? Desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. O sea, hasta el diablo en su actitud es más congruente que nosotros, ¿verdad? Porque él actúa conforme a su naturaleza.
Mientras tanto, nosotros mentimos para aparentar algo que no somos. Ahorita vamos a ver eso. Pero piénsalo, ¿verdad? O sea, Jesús le estaba diciendo a estas personas que son hijos de su padre, el diablo. Esa es una frase que yo jamás quisiera decir. Hay una canción que le ponemos a nuestras hijas y tiene una frase muy bonita, ¿verdad? Que es una canción que los niños le cantan a Dios. Dice, quiero ser como tú, amar de la forma que tú lo haces. Dice, como cualquier niño, yo solo quiero parecerme a mi papá. Y yo quiero que tú recuerdes, ¿verdad? Que tenemos un Padre en el cielo, un Padre eterno, ¿verdad? Que es el Señor, que es nuestro Dios, que es Cristo Jesús. Que usted y yo somos llamados a parecernos a Él. Pero cuando actuamos de esta manera, nunca nos parecemos más al diablo que cuando mentimos. Porque adoptamos su personalidad. Y piensa esto, no levantes la mano, no me digas amén, pero piensa eso, ¿has mentido esta semana? ¿Cuándo fue la última vez, verdad, que de nuestra boca salió algo que no era verdad? Cuando embellecemos un poquito más la verdad. ¿Por qué Dios odia la lengua mentirosa? Porque, bueno, las mentiras destruyen relaciones, siembran desconfianza y se aplasta la verdad, que es el fundamento de la justicia. Si sabemos que mentir está mal, ¿verdad? ¿Por qué mentimos? O sea, ¿por qué lo hacemos? Y aquí tenemos dos razones, ¿verdad? La primera es que mentimos por miedo, ¿ok? Miedo a los hombres, a los humanos, a las personas con las que nos relacionamos. Miedo a no estar a la altura, ¿verdad?, de ellos. Miedo a que nos descubran. Tal vez cometimos un error y lo queremos encubrir, ¿verdad? Mentimos también para promocionarnos y porque nos encanta presumir. Dice, los mentirosos se engañan a sí mismos, pero siempre están dispuestos a atribuirse lo que no merecen. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si tú quieres tener verdad en tu vida, busca la palabra de Dios. Te va a hablar con verdad. Y aun cuando lees la Biblia y sientes que golpea tu corazón, Dios no te está mintiendo. Simplemente te está mostrando, ¿verdad?, en el espejo de la palabra, la naturaleza que nosotros tenemos. Esta semana que pasó, hablábamos con unos amigos y yo les decía que a veces mientras uno más busca a Dios, más pecador se siente. Porque mientras más te acercas a la luz, más puedes ver las manchas que hay en tu corazón, ¿verdad? Y no es algo malo, es Dios en su amor mostrándonos que tenemos que cambiar. Bien, el número 3 dice lo siguiente, las manos que derraman sangre inocente. Esto habla de que somos nosotros llamados a valorar la vida humana y a procurar su bienestar. Y vamos a regresar al mismo verso, ¿verdad? En Juan 8:44, donde dice, ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. En Estados Unidos, ¿verdad? Los estudios muestran de que en promedio tienen 1,5 millones de abortos cada año. Y México no se queda atrás. México está entre los 850,000 y 1.2 millones. Ahora, estamos hablando de que estas son cifras oficiales, ¿verdad? Proporcionadas por el gobierno, pero no está incluyendo tal vez los procesos que se hacen clandestinamente. Entonces este número podría ser exponencialmente más grande. ¿Qué nos hablan estos números, verdad? De que nuestra generación ahorita se está acostumbrando a estar desensibilizada con el valor de la vida, ¿verdad? Si es algo que ya no te sirve, que no lo necesitas, deséchalo, destrúyelo, dale vuelta a la hoja y lo que viene, ¿verdad? Es por eso que tal vez Dios odia las manos que derraman sangre inocente. En Génesis 9:6 Dios prohibía
derramar la sangre inocente de las personas, con la razón era porque representan la imagen de Dios. ¿Ok? Esto es algo que Dios odia porque Él es el autor de la vida. Él es el creador de la vida, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando Cristo, ¿verdad?, viene aquí a la tierra, adopta la forma humana que tú y yo tenemos, ¿verdad? Esta misma anatomía. Ahora bien, estamos pensando tal vez en asesinatos, ¿verdad? En abortos, en quitar la vida, pero esto yo pienso que no se limita solamente a crímenes de sangre, ¿verdad? Sino que también es hacer daño a la integridad de las personas, a su honra, a la salud y a su sustento. Te doy un par de ejemplos. Injusticias laborales, ¿verdad? Pagar mal a las personas, explotar a las personas o discriminarles. Negligencias, cuando nosotros podemos ayudar a alguien, podríamos salvar la vida de alguien o protegerlos y decidimos no hacerlos. Cuando causamos daño emocional al humillar, al burlarnos o a rechazar a las personas. Entonces, si te das cuenta, de esta manera también matamos el espíritu de las personas y podemos causar que una persona que está batallando, ¿verdad? Si continúa, ¿verdad?, su vida aquí con nosotros, tal vez nosotros podríamos ser esa influencia, ¿verdad?, negativa, y Dios nos libre de hacer eso. Que el Señor nos cuide de ser piedra de tropiezo para las personas. Al contrario, ¿verdad?, que puedan encontrar en ti y en mí vida, que hablemos vida y que sepan, ¿verdad?, que hay un propósito y una razón para permanecer aquí en la tierra. El número 4 dice corazones que traman planes perversos. Y aquí es donde Dios se mete, ¿verdad?, a seguir buscando que no es solamente lo que tú haces, sino las intenciones de tu corazón, las cosas que tú planeas hacer. Es un corazón que trama planes, que maquina, ¿verdad? Dios detesta que la gente planifique el mal. O sea, imagínate cuánto tiempo pasó Judas al lado de Jesús, ¿verdad? Tal vez Jesús está aquí predicando y él está al lado pensando cómo le va a hacer, ¿verdad? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos una traición de ese tamaño? Dicen bien, ¿verdad?, que las traiciones no vienen de los enemigos, vienen de tus amigos, vienen de tu círculo íntimo, de gente con la que tú confías, ¿verdad? Un joven planea, ¿verdad?, hacer trampa para un examen sin que le descubran. Hombres y mujeres planean engañar a sus parejas para estar solos. En Miqueas 2:1 dice, ay de los que maquinan iniquidad, de los que traman el mal en sus camas. O sea, planeando qué vamos a hacer mañana, ¿verdad? Dice, y al amanecer lo hacen porque tienen el poder en sus manos. Génesis 6:5 dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Quién nos dice esto, hermano? A veces usted y yo pecamos, vamos a ponerlo así, de una manera no intencional, ¿verdad? No intencionalmente. Reaccionamos, ¿verdad? Tal vez dices una mala palabra, tienes una acción, ¿verdad? Y pecamos. No nos podemos justificar, ¿verdad? Pero cometemos un error, pecamos. Pero aquí estamos hablando de personas que planean cuidadosamente, ¿verdad?, sus actividades pecaminosas y luego se apresuran para poder cometer estos planes, ¿ok? Además, este plan, este mal que se planea en secreto, siempre termina saliendo a la luz. Si regresamos al ejemplo, ¿verdad?, de este hombre, Bernie Madoff, durante décadas, o sea, fueron casi 50 años que este hombre estuvo gastando dinero y recursos de personas que lo necesitaban. Entonces él pensaba, todavía no se van a enterar, ¿no? No se van a enterar, pero todo sale a la luz. Y hay dos versos que me gustaría que nos lleváramos sobre esto.
y los dos son sabiduría, son proverbios. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el otro es en 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿verdad? Nosotros hablamos las cosas que están en nuestro corazón. Entonces, tratemos, ¿verdad?, de pasar tiempo con Dios para que nuestros corazones sean renovados, para que nuestra mente sea cambiada, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón. Pero recuerda lo que veíamos al principio, es necesario que tú y yo seamos, ¿verdad?, intencionales en esto. No podemos estar pasivos ante estas actitudes si sabemos que es algo que Dios no tolera. Ya voy terminando. Dice, pies que corren rápidamente hacia el mal. En lugar de buscar el mal, usted y yo deberíamos apresurarnos a hacer el bien, ¿verdad? Identificar oportunidades y tratar de ser los primeros en ser de bendición. Pero la idea de este proverbio es que no tienen que obligarnos a hacer el mal, ¿verdad? No es de que, oye, ¿sabes qué? Hay una party, hay una fiesta y aquí te vas corriendo a hacerlo. No se refiere a esto, ¿verdad? Se refiere a personas como usted y como yo, que venimos a la iglesia, que estamos buscando a Dios, pero que dentro de nuestro corazón está el deseo de hacer el mal. Y cuando se da la oportunidad, no la desaprovechamos, ¿verdad? Es como que me invitaron, no, pues ¿cómo le voy a decir que no, verdad? ¿Cómo no voy a poder? Ah, es mi amigo. Y, ¿verdad? A eso se refiere. No tienen que insistirte, no tienen que obligarte. A la primera sugerencia, estamos dispuestos a ceder al pecado, ¿verdad? No hay una resistencia en nosotros ante el pecado. Dios no solo ve los actos, ¿verdad? Él ve las intenciones y la velocidad con la que nos acercamos a ellos. Y eso nos muestra qué tan lejos está nuestro corazón realmente de Dios. Hay una parte en la palabra, no recuerdo ahorita el verso exacto, pero dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? El número 6, un testigo falso que dice mentiras. Usted y yo debemos ser conocidos por la veracidad de nuestras palabras y por nuestra fidelidad. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Con un testigo falso, ¿verdad? Alguien que dice mentiras. Dice aquí, Dios ama la justicia y cuando alguien miente en una posición de autoridad o de responsabilidad, está pervirtiendo la verdad con consecuencias graves y duraderas. Ahora, la verdad es que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos pecamos. Y en una comunidad de fe, en una iglesia como en la que estamos nosotros, a veces te vas a enterar de errores que cometen las personas que tienes al lado, de verdad, de errores que pasan dentro de nuestra comunidad de fe. Entonces, ¿cuál es la posición que debemos tomar nosotros, verdad? ¿Qué hacemos con la reputación ajena cuando viene una persona, verdad, y te quiere contar así un chisme que lo escuchas y está delicioso al oído, verdad? Tú escuchas y te quieren endulzar, ¿qué debemos hacer nosotros? Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, y mano es uno de los 10 mandamientos. Muchos cambian eso y dicen, no mentirás, pero realmente dicen, no darás falso testimonio. O sea, el falso testimonio está hablando de que se destruye la vida, ¿verdad?, de una persona. Estás afectando directamente a una persona. O sea, una mentira puede ser, yo no lo agarré. Y un falso testimonio es decir, yo vi que Coto lo agarró. Ya hay una consecuencia directa en esa frase que yo estoy diciendo. Estoy involucrando a una persona, estoy involucrando la forma en la que otras personas le van a estar viendo. ¿Alguna vez alguien te contó algo de una persona
que te cambió completamente la manera en cómo la ves? O sea, que dices, no puede ser, yo jamás hubiera pensado que esa persona fuera así. O sea, ese es un poder que está en nuestra lengua, ¿verdad? Proverbios 19:5 dice que el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Aquí, si te das cuenta, la misma Biblia hace la diferencia de estas dos acciones, que es mentir y dar un falso testimonio. ¿Ok? Y por último, en Proverbios 18:21 dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Quienes aman, ¿qué? La lengua. ¿Pero a qué se refiere esto? No está hablando unos taquitos de lengua con mucha cebollita, cilantro y salsita verde y... No. Si tú amas hablar para bien, dar ánimo, bendecir a las personas, orar por ellos, corregir en amor, vas a cosechar esos frutos, ¿verdad? Relaciones sanas, confianza, vida y ver cómo otras vidas se desarrollan en su relación con Dios. Pero si amas hablar para mal, y aquí ponle el nombre que quieras, ¿verdad? Mentir, chismear, insultar, manipular, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Recibiremos problemas, enemistades y consecuencias amargas. Entonces, hasta como por lógica, ¿verdad? Deberíamos nosotros estar buscando agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. Y termino con esto. El que siembra discordia entre hermanos. Usted y yo estamos llamados a procurar la paz. A buscar la unidad entre nuestros hermanos. Y te lo digo porque igual aquí en la iglesia de repente pueden haber roces, enemistades, ¿verdad? La palabra dice, el hierro con hierro se aguza, se afilan, ¿verdad? Y en Proverbios la disensión se atribuye a las personas contenciosas. Te voy a dar algunos ejemplos rapiditos. Dice, por ejemplo, Proverbios 21:9. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Proverbios 26:21. El busca pleitos inicia las disputas con mucha facilidad. Dice, aquel que perturba la paz de la familia, del pueblo y del estado. Esa es como la definición de una persona buscapleitos. Vamos a leer la carta de Pedro, ya para ir terminando. Dice aquí, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, ¿verdad? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. En este verso Pedro nos demuestra, ¿verdad?, estas características que son completamente opuestas a lo que Dios aborrece y que las vio con creces en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí el maestro de la sabiduría, ¿verdad? El apóstol también nos llama a que nosotros podamos evitar la necesidad, ¿verdad? Que evitemos la necedad y que procuremos la sabiduría siguiendo el ejemplo de Cristo. Si ponemos nuestros ojos en cualquier hermano, ¿verdad? En nuestros líderes, en otras personas, nos vamos a decepcionar porque todos somos humanos y todos en algún momento nos vamos a equivocar. Y al contrario, en lugar de que reaccionemos con misericordia, con amor, podríamos reaccionar con rencor, podríamos reaccionar decepcionados. Para descubrir lo que desea el Señor, basta con enumerar los opuestos, ¿verdad? Que son como del orgullo, la humildad. Y nos pone como ejemplo
que pudiéramos leer, no lo vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero si tú pudieras leer, ¿verdad? Mateo 5, que es conocido como las bienaventuranzas. Y te voy a poner dos ejemplos rapidísimos, ¿verdad? El Señor empieza diciendo que son bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Y se refiere a ellos como personas humildes, y directamente contrasta con el orgullo de los ojos altivos, ¿verdad? Y aún la séptima, que habla acerca de las personas pacificadores, los que buscan la paz, contrasta con lo que es la séptima en Proverbios, que son los sembradores de discordia, aquellas personas que buscan, ¿verdad?, traer división con sus comentarios, ¿verdad? Con el tal de que yo le caiga bien a una persona, tal vez es necesario que ésta se aleje de otros. Nosotros podemos terminar, ¿verdad?, simplemente rogando que tratemos de encontrar dentro de nosotros la humildad para reconocer la situación en la que yo me encuentro el día de hoy. ¿Cuáles de estas 7 cosas que Dios aborrece, verdad? Que Dios odia, aún las estoy guardando en mi corazón. ¿Cuáles las sigo consintiendo? Y tal vez estás escuchándolos por primera vez y Dios te está diciendo, hey, aquí, atención en esto. Y tal vez del día de hoy te quiero decir, no es que Dios te odie a ti, ¿verdad? No es que Dios está enojado contigo. Todo lo contrario, Dios nos está dando la oportunidad en esta noche a usted y a mí de reconocer nuestra situación actual y poder pedirle que Él cambie nuestro corazón. Si hay algo que me ha quedado clarísimo en el tiempo que he estado buscando al Señor, es que yo no puedo cambiar mi manera de ser. Por más de que yo lo trato, por más de que yo intente, o sea, por más que uno ore y busque, no somos nosotros, ¿verdad? Es algo que Dios produce en nosotros. Y lo primero que Él busca, ¿verdad?, es un corazón que esté humilde, contrito y humillado, que pueda reconocer, ¿verdad? Que tú le puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, la verdad es que sí, soy orgulloso. Soy orgulloso y me cuesta ayudar a las personas de buena gana, de buen corazón. Se me hace fácil mentir, se me hace fácil hablar, ¿verdad? Y tal vez empezó como con una mentira sencilla y nadie la cachó y seguimos, ¿verdad?, con otras cosas y otras cosas. A veces yo me he cachado mintiendo por cosas tontas para incluirme, o sea, para decir, sí, no, o sea, ¿viste el partido? No sé, ni sé que no veo fútbol. No, pero sí. Ah, sí, 2-0, ¿eh? Ya el googleadito, man. ¿A quién? No lo vi. ¿Quiénes jugaron? Y ya, ¿qué me va a decir? Oh, hermano, te vas a quemar. Todo empieza, ¿verdad?, reconociendo ante el Señor. Quiero invitarte, si te quieres poner de pie conmigo y oramos rapidito, ¿verdad?, al Señor. Y yo no sé cuál de estas 7 actitudes, ¿verdad?,